Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media. Ya estamos de vuelta por acá con un vídeo que sé que te va a gustar mucho, ya que vamos a estar hablando de la Rarity Collection número 2 y las mejores cartas, según Iliaster, que puedes conseguir en este set. Esta nueva expansión de Rarity Collection ha dividido mucho a la comunidad, porque no es menos cierto que se tiraron toda la carne al asador con el primer set de reimpresiones de la Rarity Collection. Pero realmente puedes conseguir cosas muy buenas por acá, de cara a lo que es este formato, e inversiones un poco más a futuro si es que quieres conseguir algo de dinero. Recordemos que la celebración del 25 aniversario está terminando y va a llegar el momento en el que Konami ya no va a sacar más impresiones de las cartas con rareza del 25 aniversario y vamos a estar regresando a las Starlight Rares convencionales en los core sets o en otras expansiones que Konami decida sacar. Por lo cual creo que vale mucho la pena, no solo ya para conseguir staples, sino de cara a lo que es el coleccionismo o simplemente invertir en cartas que pueden tener mucho valor a futuro o a corto plazo, quién sabe. Pero nada, espero realmente que el vídeo de hoy te guste, que te pases un buen rato y te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció la Rarity Collection número 2 y con mucho gusto te estaré leyendo. Ahora sí, sin más dilaciones, estas son las mejores cartas según Iliaster que puedes conseguir en el Rarity Collection número 2. Uno de los grandes aciertos que tuvo esta expansión particularmente fue reimprimir los 4 campos planetarios que pertenecen al lore de Visage Starfrost, ya que si bien el campo de los Scareclaw había tenido una reimpresión masiva en las megalatas, los otros 3 campos aún no habían sido reimpresos, lo cual hacía que estos campos se encarecieran dependiendo de la relevancia que tenían estos decks en el formato, pero en términos generales eran cartas que retenían cierto valor aún en el mercado, y ahora con estas reimpresiones esto pues hace que los decks sean mucho más accesibles, que armar estas estrategias o optar por jugar estas estrategias actualmente sea mucho más asequible. Sobre todo el deck de los Mannadium y el deck de los Castira, que aún son bastante relevantes, siendo opciones bastante viables actualmente tanto en el Tier 1 como en el Tier 2. Una carta staple que se rumoraba muchísimo que podía venir en esta expansión era la Crossout Designator, y bueno, acá está recibiendo ya un montón de reimpresiones. Esta carta te mencioné anteriormente en videos pasados que solamente tenía 2 versiones, siendo la Ultra de la expansión de salida y la secreta posteriormente reimpresa en las megalatas del próximo año. Acá ya tenemos una reimpresión bastante masiva de lo que es esta carta, haciendo que sea súper accesible y ya no tenga esos precios que tenía o estaba reteniendo durante las últimas semanas e incluso los pasados meses, ya que como todos sabemos estamos en un formato bastante heavy hand trap con lo que es el deck de los Tempai Dragon, que tiene un power play de 18 a 21 hand traps en lo que es el main deck, por lo cual tener esta carta a mano siempre va a ser bueno de cara a lo que es el metajuego que se está jugando actualmente en las tiendas locales. Y bueno, hablando de staples, tenemos reimpresión nuevamente de lo que es la Ghost Talker en Snow Rabbit, tenemos también el Droller Lovebird y tenemos el Phantasme, que fueron las hand traps que faltaron por reimprimir en el primer Rarity Collection, lo cual está bastante bien, ya que son cartas que formato tras formato siempre tienen cierta utilidad o tienen un comeback dependiendo de los decks que estén dominando en el metajuego, por lo cual está bastante bien tener nuevamente reimpresiones de estas cartas y ahora también en rareza de Quarter Century, lo cual se agradece mucho también. Uno de los añadidos que me gustó mucho de esta expansión y a mucha gente le puede parecer relleno es la inclusión de varias reimpresiones de las cartas del dragón blanco de ojos azules. Ustedes saben que yo soy un gran fanático de este monstruo y lo llevo coleccionando ya varios años. Y bueno, siempre se agradece tener nuevas cartas de lo que es el Blue Eyes White Dragon o simplemente reimpresiones que la gente puede usar de cara a armar este deck. Es un deck súper divertido de jugar y si bien no tiene un enfoque tan competitivo últimamente en estos últimos años o estos últimos formatos, siempre es un deck que pues recomiendo mucho. Es un deck súper entretenido y para personas que se adentran en el juego vale mucho la pena esta estrategia. Continuando ahora con el apartado de staples que podemos llevar en el main deck, tenemos que hablar de cartas como Ultimate Slayer, que es una carta que contaba simplemente con 2 versiones, siendo la versión secreta de Power of the Elements y la versión Starlight que nos vino también en dicha expansión, contando simplemente con estas 2, y realmente es una carta que actualmente se usa mucho en decks que puedan manejar monstruos de utilidad en el extra deck. Otra carta bastante buena que pues vale la pena mencionar es la Forbidden Lance, ya que actualmente en este set la podemos conseguir con rarezas bastante altas y es algo que se agradece bastante, ya que es una carta que se venía reimprimiendo en rarezas bajas. En contraste con la expansión de Legacy of Destruction, tenemos acá una impresión bastante buena que vale mucho la pena y realmente estoy muy contento de que sacaran esta carta nuevamente por acá. Y tenemos que hablar de Church of the Light Brigade. Sabemos que el deck de los Lightsworns recibió un montón de soporte, muy pero muy bueno lo que fue la expansión de Legacy of Destruction. Y bueno, las cartas de antaño de este deck actualmente se están encareciendo bastante, incluso las versiones de rareza un poco más bajas. Y bueno, Church of the Light Brigade actualmente la podemos conseguir en este set también, incluso en rareza del 25 aniversario, a un precio bastante accesible, al menos en lo que se está mostrando en los precios de preventa, lo cual está bastante chévere, sobre todo para las personas que quieren explorar esta nueva faceta de lo que es el deck de los luminosos en este formato.
Entrando ahora con el apartado del Extra Deck, tenemos reimpresiones que no se quedan detrás, como es la impresión del Dragoon, que si te quedaste con las ganas de tener una versión en Starlight de esta carta, acá la puedes conseguir en Rareza del 25 aniversario, que no digo que sea lo mismo, pero se parece bastante, lo cual está muy bien y es muchísimo más barato que la versión Starlight que tenemos actualmente de esta carta. Otras cartas del Extra Deck que vale mucho la pena mencionar sería el Abyss Dweller, que sigue siendo un monstruo de rango 4 bastante genérico que podemos llevar en estrategias que manejen monstruos de nivel 4 consistentemente en el main deck. Tenemos también reimpresión de Guardián Quimera, que retenía cierto precio y contaba con pocas reimpresiones en el TCG, saliendo simplemente en 2 sets. Existía una versión secreta, existía una versión en Ultra y teníamos una versión en Collector también. Pero es una carta que en todas sus versiones estaba sobrepasando los $20. Acá ya tenemos una reimpresión masiva de esta carta y la podemos conseguir a precios muy accesibles y a diferentes rarezas también. Otra carta que se agradece tener mucho por acá es el Dugares, el número 60, que actualmente contaba simplemente con 2 versiones, ambas en ultra rara, una versión que nos vino en el Ghost from the Past, y tuvimos también la versión del Battles of Legends, pero actualmente es una carta que está un poco escasa, por ende es una carta que tiende a subir de precio. Pero bueno, eso se terminó, ya que en esta expansión tenemos una reimpresión masiva también de este monstruo que siempre agradeces tener en tu extra deck, sobre todo si estás jugando una estrategia que maneja monstruos de nivel 4 de forma consistente en el main deck, como es el caso de los Darkwood, los Lystrons, y tenemos por ahí también en lo que es el tier de Rogue, el deck de las bestias de cristal. Tenemos también la reimpresión de Axis Code Talker, un boss monster que mucha gente pues le gusta llevar en el extra deck, sobre todo en estrategias de combos que tengan acceso a bastante swarming o puedan convocar múltiples monstruos en el campo de cara al Going Second para generar OTKs. Y bueno, actualmente esta carta, si bien había sido reimpresa en múltiples sets de reimpresiones, no tenía esa reimpresión masiva o bien no tenía pues ese precio tan accesible para que todos los jugadores la pudieran jugar. Y actualmente en esta Rarity Collection ya tenemos lo que es Axis Code Talker para el pueblo. Tenemos que hablar también de Apollousa Boros de Gares, una carta que se estuvo encareciendo durante las últimas semanas post banlist, ya que mucha gente está usando esta carta como boss monster para generar múltiples negaciones de monstruos en un turno de cara a lo que es este formato actual, ya que no tenemos tanto la Baronesa de la Flor como el Burrow Savage Dragon, que como todos sabemos fueron las dos grandes sorpresas de la zona de prohibidas en la última banlist. Y también quería hablar de la Underworld Goddess, ya que es una carta que ha adquirido mucha popularidad durante los últimos formatos, siendo una carta bastante buena para lidiar con torres de control que el oponente pueda tener en la zona de monstruos también. Y bueno, gente, eso es todo para el vídeo del día de hoy. Espero de verdad que te haya gustado y te haya servido. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, si te gustaron las reimpresiones que nos vienen en esta Rarity Collection. ¿Qué otras cartas tú consideras que son opciones que deberíamos conseguir sí o sí de cara a este formato o inversiones un poco más a futuro? Y con mucho gusto te estaré leyendo y estaremos debatiendo al respecto. Recuerda que somos un canal súper consistente que hacemos vídeos de unboxing, de profile, consejos de optimización para tu deck, mercado, coleccionismo y un montón de cosas más. Chécate las playlists del canal y si te gustan forma parte de esta gran comunidad. Eso es todo por el momento. Nos estaremos viendo en la próxima entrega. ¡Chao!